Bueno, buenas tardes. Lo primero, sí, la verdad que llevamos una racha esta semana de lesiones musculares, sobre todo. Pablo venía tocado durante la semana, pero bueno, no teníamos tampoco más o pocas opciones más, ¿no? Entonces, bueno, corrimos un riesgo que asumo y el que le tengo que pedir perdón soy yo porque quizás no estaba para jugar de inicio. Pablo es un futbolista que nos da mucho ahí por dentro de media punta, ganando duelos, generando segundas jugadas, y sí que es verdad que te condiciona, pero bueno, entró Ares, que es un futbolista de perfil parecido, y creo que lo hizo igual de bien como todos los futbolistas que pudieron participar hoy. Buenas tardes, mister. Buenas. Raúl Alonso, en directo para ese radio. Al final, bueno, han tenido su oportunidad de los dos equipos. ¿Cree que es justo este reparto de puntos, que marchan contentos por él? Sí, siempre lo digo, lo recalco, y es la idea que tenemos nosotros como equipo. Bueno, nosotros venimos a todos los campos, o planteamos la semana y preparamos la semana para ganar en todos los campos, pero evidentemente hay campos más difíciles que otros, y los pajaritos, yo creo que los números están ahí. Lo que somos el primer equipo que consigue puntuar y que consigue hacer un gol aquí, entonces bueno, es para estar contentos. Es verdad que al final tienes esa opción de que se quedan con 10, una falta peligrosa, y bueno, que te queda ese sabor de querer meterla, pero yo creo que es un punto para estar contentos, para valorarlo. Y bueno, sí que es verdad que creo que Numancia ha tenido más balón, ha tenido más presencia en área. Sabíamos que ellos, sobre ese juego directo, sobre ese cargar área constantemente a través de sus bandas, de sus extremos, nos generaron. Lo sabíamos, y creo que una vez más hemos vuelto a defender muy bien el área. Somos un equipo que defiende muy bien el área. Sabíamos que para puntuar aquí había que sufrir, y lo hemos hecho, pero bueno, sí que creo que se puede considerar justo el empate. Los datos en la previa le indicaban, ¿no? Un equipo que no le habían metido gol en casa y otro al que fuera creo que únicamente les habían metido un gol, ¿no? Sí, lo comentábamos por semana. Si mirábamos las estadísticas del Numancia en casa, pues no salíamos del Langreo a competir, porque 9 de 9, si no me equivoco, en cuanto a puntos, y 0 goles en contra. Entonces, bueno, pues tiene su parte positiva el motivarte a ser el primer equipo en hacer gol, en puntuar, y ya te digo, era una plaza difícil, pero es que creo que otra vez el equipo ha dado un nivel a nivel físico, a nivel de esfuerzos, de repetir esfuerzos defensivos. Incluso con balón hemos tenido fases buenas de descansar con balón, porque al final Numancia es un equipo que te somete, que te mete mucho balón al área, y es difícil ser protagonista con balón. Y hoy hemos tenido fases sin ser muy profundos, o todo lo profundos que a mí me gusta que sea mi equipo, pero creo que tocaba por físico y por desgaste tener el balón, y hemos tenido posesiones relativamente largas que me voy contento con el juego del equipo.